Sebastián, ¿sabes a qué hora llegará la muchacha de la estación de radio? Han pasado 10 minutos de la hora acordada. No, no me ha mandado ningún mensaje. Qué falta de respeto ante esta eminencia informativa. Hola, hola, un gusto conocerla finalmente. Disculpe la tardanza. Como siempre, hubo un accidente en el paraíso y atrasó todo. Un gusto, señorita. Un gusto. Podemos empezar. Tengo prisa y el tiempo no perdona a nadie. Sí, sí, claro. Para comenzar, estuve recolectando información necesaria sobre los principios que determinan la crítica. Pero me gustaría, señor Ramos, por favor, me podría comentar acerca de los estudios y aportes de Teodoro Adorno acerca de dicha teoría. Interesante tema para abordar realmente. Recordemos que este individuo desarrolló una crítica radical basada en la negación ontológica de las afirmaciones del capitalismo. ¿Ok? Esta crítica, la cual denominará posteriormente dialéctica negativa, parte de la premisa del rechazo a la eliminación de la negatividad frente al intento de la universalidad total positivista. ¿Me estás entendiendo, no? En el marco de esta crítica, la principal de las negaciones se dirige en lo que Adorno define como el pensamiento de la identidad. Se trata de aquellos incidentes o de aquellos ineficientes intentos de alcanzar el todo uno. No sé si lo has escuchado, lo que implica una sociedad transparente y cerrada. Como por ejemplo, podemos tener, ahorita que me acuerdo, diferentes aspectos. Por ejemplo, que las críticas del objetivismo pueden contribuir a criticar radicalmente este mítico objetivismo de que engloba la dominación capitalista neoliberal. Otro punto puede ser que el rechazo a las perspectivas relativistas puede contribuir a criticar a los discursos relativistas posmodernos que abandonan la praxis política y social, entendiéndose como la liberación de estas áreas, ¿no? También tenemos, ahorita que estoy recordando, las críticas del mercantilismo, que pueden ser útiles para criticar la hipermercantilización misma, que caracteriza este modelo neoliberal. Y las críticas del papel político de las industrias culturales pueden contribuir a criticar radicalmente a los medios masivos de comunicación, destacando su conformación en conglomeraciones económicas, diversificándose e integrándose. Oh, interesante. Con respecto a los estudios de Horkheimer, señorita Ruiz, ¿qué me podría comentar? ¿En qué se enfocó? Bueno, fíjate, Horkheimer concibe la crítica como una forma de la praxis social, y esto es muy importante, porque esta comprensión remite, como el propio autor lo reconoce, no tanto a la crítica idealista de la razón práctica, sino más bien a la crítica dialéctica de la economía política. Entonces, ello significa que el pensamiento crítico está arraigado no en el marco de un proceso lógico, sino en un proceso histórico concreto, formando un momento de la experiencia social. Y esto es relevante, ya que el pensamiento, como diría el autor, no teje esto a partir de sí mismo, sino que su contenido, y es importante que entendamos esta estructura, más bien tiene una relación de negatividad y desenmascaramiento de conceptos y procesos sociales específicos. Así, por ponerte ejemplos, puede plantear el autor en el caso de la crítica de la economía política, el contenido de esta crítica es la transformación de los conceptos que aparecen en el discurso económico en su contrario. El concepto del cambio justo se transforma por la crítica en la profundización de la injusticia social, el concepto de libre mercado en el dominio del monopolio y el del mantenimiento de la vida de la sociedad en la creciente miseria de los pueblos. Así podemos interpretar más o menos a este autor. Ok, entiendo. ¿Y qué me pueden decir sobre el pensamiento y estudio de Marcus? Bueno, mira, en su teoría social crítica, Marcus no hace abandono ni por un momento del afán libertario, porque en primer lugar, la teoría misma depende de la libertad para desarrollarse y por su interés y preocupación, el hombre no puede contemplarse y transformarse más que teniendo a la libertad como posibilidad y como meta para su futuro desarrollo.
Y es conveniente destacar también que hay razones históricas que mueven a Marcus a mantener en alto este ideal de la libertad y de la racionalidad, como por ejemplo desenmascarar el desarrollo tecnológico de las sociedades industriales totalitarias que se resguardan detrás de la mentira, la hipocresía, la manipulación, así privando la libertad deseada de todo individuo en la sociedad. La teoría social crítica aplicada por Marcus al estudio del totalitarismo occidental y soviético también, considera que el actual estado de cosas imperante en las sociedades industriales no refleja necesariamente el término de la evolución, aunque sí puede señalar el comienzo de la liberación o de la catástrofe. El deber de la teoría crítica es indicar claramente la existencia de alternativas frente al status quo que permitan canalizar y realizar las potencialidades reprimidas por los grandes sistemas de control totalitario que se yerguen sobre las poblaciones subyacentes de las sociedades existentes. Ok, perfecto. Entonces, para resumir, ellos se enfocan en la crítica de la sociedad capitalista y la cultura de masas, buscan la liberación de los oprimidos y sobre todo ellos creían que la sociedad estaba en un caos social y que era necesario desarrollar otro tipo de teoría que explicara cómo el hombre produce la realidad con sus acciones. La teoría crítica se opone a la teoría tradicional, ¿no? Que se enfoca obviamente en la neutralidad de los hechos. Creían que la historia humana ha sido producida por el hombre mismo y que la explicación de esta historia tiene el objetivo de servir a la liberación de los oprimidos. ¿O me equivoco? Exactamente, es tal cual lo dices. Además, Adorno y Horkheimer nos introducen un nuevo concepto, que es el de industria cultural, uno muy, muy importante. Sebastián, ¿te gustaría explicar un poco sobre este concepto? Bueno, ya que insiste. Bueno, comenzando primero porque el término de industria cultural no es solo una teoría de los medios de comunicación. Eso es un malentendido. La industria cultural no se limita ya a un sector, a determinadas empresas, sino que es expresión de una sociedad totalmente determinada por el capitalismo. Ya no existe nada fuera de este, ningún reducto en el que refugiarse, porque la lógica del valor y del beneficio se expanden hasta los rincones más íntimos del ser humano. La reducción de la industria cultural a mero eslogan se aprecia también en los fenómenos que se designan con ella apenas son objetos de diferenciación histórica. ¿Por qué? Porque el consumo repite y confirma el fetichismo de la mercancía en el propio mundo de la vida, en el que se establece un vínculo entre las ficciones sociales asociadas a la mercancía y la factibilidad de lo individual y del destino individualizado. Cultura e industria cultural se ensamblan mutuamente. Las necesidades, tal y como las concibe la cultura de masas, no solo son satisfechas de modo industrial mediante la producción de masas, sino que tanto las necesidades mismas como los modos de satisfacerlas son industrializados. Las formas de producción estandarizadas de los grandes estudios de Hollywood producen cultura, al igual que una industria textil produce tejidos, ¿verdad? Y un horno panadero produce panes, pero al mismo tiempo también producen la conciencia de esta cultura, tanto los contenidos como las formas de conciencia y también el inconsciente mismo. Claro, es eso mismo. También podemos destacar que la industria cultural es característica de una sociedad en la que todo se convierte en mercancía y queda determinado por la forma de la mercancía. Así se anula la diferencia entre hechos y ficciones, es decir, el mecanismo de la mercancía mediante el cual las relaciones de producción se nos presentan como algo aparentemente natural. Duplica estas mismas relaciones en su reproducción, de modo que toda mercancía cultural es al mismo tiempo publicidad del mundo, tal cual es decir, es un reflejo de lo que es. En general, el término de industria cultural sigue siendo capaz de dar cuenta de la situación, pero el análisis específico requiere una diferenciación mayor. En mi opinión, el concepto de pop es el más adecuado en este sentido para explicarlo. Comprendo.
Por lo que investigué, ellos también desarrollaron algunos términos como cultura de masas, previamente ya había comentado sobre ello, pero vuelvo a lo mismo, se refiere al conjunto de lugares, empresas e instituciones cuya actividad económica es la producción de cultura, con fines lucrativos, obviamente. La industria cultural incluye la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, la música, el teatro, entre otros. Los miembros de las sociedades son manipulados por la industria cultural y el concepto de cultura de masa se utiliza para delimitar el problema de la relación entre el mundo de los medios de comunicación y las desigualdades sociales. Estoy a lo correcto, ¿verdad? Exacto, veo que alguien hizo su tarea, por lo menos eres responsable, aunque no puntual. Sebastián, Dios, no puedo contigo. Pero bueno, otra cosa que me gustaría hablarte es sobre la crítica de la razón instrumental. Para Horkheimer existen dos tipos de razón, la razón objetiva y la razón subjetiva. Ahora, la subjetiva nos habla de la preocupación de encontrar los fines que el hombre ha de perseguir, es decir, la manera en la que el hombre quiere configurar su vida. Y la objetiva solo se preocupa de resolver los problemas técnicos de la relación entre medios y fines, sin detenerse a examinar la racionalidad de estos últimos. Entonces, para Adorno, la razón instrumental reduce todo a un medio para alcanzar un fin, en lugar de valorar las cosas por sí mismas. Adorno argumentaba, también recuerdo, que esta forma de pensar conduce a la alineación. Esto es un concepto importante porque es aquel en el que las personas se desconectan del mundo que les rodea. Creía que esta alienación era un problema importante de la sociedad moderna y que había provocado el auge del fascismo y otras formas de totalitarismo. Mientras que para Marcuse es una crítica radical, pero no irracional, sino una autocrítica de la razón. Marcuse argumentaba que la razón instrumental, que es la razón que emplea el razonamiento lógico-tecnológico, para obtener exclusivamente un beneficio propio y particular. Por tanto, esta ha sido utilizada de forma acrítica con el objetivo de cumplir fines éticamente horribles de la forma más eficiente posible, en mi opinión. También es muy importante que hablemos sobre la crítica de la razón unidimensional. No se te olvide, Melanie. Marcus se enfoca en la homogeneización y estandarización de los miembros de la colectividad que, una vez instalados en dicho punto, se vuelven unidimensionales. Marcus critica el modelo de la sociedad y pensamiento unidimensionales correspondiente a la sociedad industrial avanzada. Marcus, a su vez, propone una revolución estética, moral e intelectual como una forma no violenta de manifestarse contra los valores establecidos y metas hipócritas o agresivas de la sociedad. Marcus intenta difundir las herramientas conceptuales que permitirán un cambio material del hombre y la sociedad por medio de la educación, tarea que estaría a cargo de los intelectuales y pensadores críticos. Ahora, la crítica de Adorno a la razón unidimensional se basa en la idea de que la razón se ha vuelto instrumental y ha perdido su función crítica. Adorno creía que la industria cultural, que procedía cultural en serie, es una forma de control social que refuerza el status quo e impide el pensamiento crítico. Adorno creía que el concepto de identidad que reduce todo a una única dimensión es una forma de dominación que impide el pensamiento crítico y la creatividad. Adorno creía, a su vez, que la idea de progreso central en la modernidad es una forma o era una forma de dominación que impedía el pensamiento y la creatividad del individuo. La crítica de Horkheimer a la razón unidimensional de la cual estamos hablando es sobre cómo la sociedad moderna ha desarrollado una forma de racionalidad que se ha convertido en un instrumento de control y opresión en lugar de un medio para liberar al hombre, para lo que siempre ha querido el hombre alcanzar. Argumenta que la razón que ha sido reducida a una forma de pensamiento instrumental en la que todo se reduce a eficiencia, la productividad y el control. Sí, es muy importante todo lo que menciona Sebastián y fíjate, por último también tenemos la crítica de la razón
identificante. Horkheimer, en su crítica, se basa en la búsqueda de la identidad entre el sujeto y el objeto, y que se basa en la idea de que el conocimiento es una representación adecuada de la realidad. Según este autor, esta forma de razón es instrumental, ya que se utiliza para fines prácticos y técnicos, pero realmente no es capaz de comprender la totalidad de la realidad. Por otra parte, Adorno se centra en el pensamiento identificador que determina su objeto, sumiéndolo en categorías. Por lo tanto, él argumenta que el pensamiento identificador reduce el objeto a sus rasgos abstractos y generales, ignorando su particularidad y singularidad. También él cree que la razón identificante es una forma de dominación que impone una falsa unidad a la diversidad de la realidad, suprimiendo sus contradicciones y conflictos, básicamente. Mientras que Marcuse critica a la forma en que se utiliza la razón para servir a estos intereses de la clase dominante en las sociedades capitalistas, ya que Marcuse creía que la teoría crítica debía basarse en un análisis marxista de la sociedad y que el cambio social podía lograrse mediante una crítica radical de la ideología dominante. Wow, sinceramente, todo lo que me están contando es interesante. Definitivamente esto nos servirá para el siguiente reportaje que tenemos hecho. Sobre todo porque me parece increíble que todo esto se dé a partir de la experiencia inhumana que sufrieron como judíos en la Segunda Guerra Mundial, debido al nazismo. Ahora entiendo el por qué la teoría crítica está alentada por el interés práctico de evitar el conflicto. Y me impresiona su forma de evaluar el tiempo histórico en el que vivieron, ya que estos se enfocan su visión crítica hacia una sociedad económicamente desarrollada, que ha logrado dominar todos los aspectos internos de la sociedad, y aún así la persona que habita en esa sociedad no es consciente de la irracionalidad en la que está inmerso. Es decir, todo se trata de que el ser humano logre esa emancipación y libertad desde sus espacios de desarrollo. Bueno, simplemente muchísimas gracias por su tiempo y por darme un pequeño espacio en sus agendas. No, gracias a ti por venir. Bueno, yo me voy, señoritas, porque llego tarde. Y tú, para que no llegues tarde, atrévete a pensar.